Bien, muchas gracias, doctora. Bien, entonces hoy a la clase del día de hoy. Vamos a empezar viendo lo que es la parte del manejo avanzado de la vía aérea, ya lo que hemos visto en la anterior semana del día sábado, hemos visto lo que es la parte del manejo básico, que es lo que normalmente se hace en las unidades de emergencia. La parte de lo que es el manejo avanzado es muy raro hacerlo. ¿Por qué? Porque se requiere de mucho equipamiento, ¿ya? O se requiere de tecnología que no está al alcance en las unidades de emergencia. Y a veces ni en quirófano y a veces ni en terapia intensiva se cuentan con este equipamiento. Pero es bueno que ustedes por lo menos lo conozcan esto. Bien. Entonces, todo lo que es el manejo avanzado de la vía aérea está más que todo diseñado para aquellos casos en los cuales nosotros vamos a tener una vía aérea difícil, en los cuales nosotros hemos valorado al paciente y hemos previsto, hemos diagnosticado que probablemente tengamos dificultades al momento de manejar la vía aérea. Eso sería una vía aérea difícil. Y en sí, ¿qué es la vía aérea difícil? Va a ser una situación clínica en la cual un profesional entrenado, un profesional en salud entrenado, va a experimentar dificultades tanto a la ventilación con la mascarilla facial como dificultad a la intubación. Entonces, como ya les mencioné en la anterior clase, en la clase del día sábado, una vía aérea difícil es cuando tenemos problemas tanto para ventilar al paciente o tenemos problemas para intubar al paciente. ¿Ya? En algunos textos van a encontrar la definición también que nos dice que la dificultad de ventilación se va a definir como aquel caso en los cuales nosotros no podemos mantener una saturación de oxígeno por encima de 90 a pesar de ventilar al paciente con oxígeno al 100%. Y la dificultad de intubación se define como aquella en las cuales se ha logrado el intento o la intubación en más de 3 intentos, ¿de acuerdo? O se ha tardado más de 10 minutos en intubar al paciente. Entonces, vía aérea difícil es las dos o cualquiera de las dos. El manejo de la vía aérea avanzada va a estar comprendido por todas estas técnicas, ¿no? El uso de una mascarilla laríngea de intubación, o sea, a través de una mascarilla laríngea se puede intubar al paciente sin la necesidad de un laringoscopio, el uso del videolaringoscopio, el uso del fibroscopio flexible o rígido, la cricotilotomía o la traqueotomía, la ventilación jet translaringea y la intubación retrógrada. Entonces vamos a ir viendo así de forma rápida cada una, ¿de acuerdo? La intubación a través de una máscara laringea. Hemos visto en la clase del sábado las máscaras laríngeas, ¿ya? Entonces, existen otras máscaras laríngeas diseñadas exclusivamente para intubar a los pacientes. Como pueden ver aquí en la imagen A, es una máscara laringea y a través de la máscara laringea está ingresando un tubo, ¿miren? Entonces, cuando nosotros coloquemos en la imagen B, se coloca la máscara laringea, se va a introducir el tubo A través de la máscara laringea y como el orificio distal de la máscara está frente a la glotis, todo lo que salga por ahí va a entrar, en teoría, a la vía aérea. Se coloca el tubo, se saca la máscara laringea y el tubo ya está dentro de la vía aérea. Lo único que hay que hacer es comprobar que esté. ¿De acuerdo? Este es un video, pues, lo van a ver, está dentro del material audiovisual que les he subido al Classroom y ahí les muestra más o menos cómo se intuba a través de la máscara laringea. Dos videos. El video laringoscopio, como su nombre lo dice, no es más que un laringoscopio convencional que tiene una cámara, ¿ya? En la punta de la pala tiene una cámara, entonces eso nos va a permitir ver en una pantalla o en un televisor que tengamos nosotros en el momento de hacer la intubación, la glotis y nos va a permitir ver en tiempo real, por así decirlo, en vivo y en directo, cuando nosotros introduzcamos el tubo a través de las cuerdas vocales. Este es otro video, también muestra cómo se utiliza el video laringoscopio, lo van a revisar. La intubación endotraqueal con fibroscopio. El fibroscopio, esta es la intubación con el fibroscopio flexible. Si se fijan, es un dispositivo ya más o menos de unos 60 centímetros, el cual nos va a permitir ingresar a la vía aérea. ¿Cómo se hace? Si se fijan en la imagen de la derecha, en la que les estoy mostrando,
Se ingresa con el fibroscopio hasta la carina, donde se dividen la tráquea en los bronquios. Se ingresa y a través del fibroscopio se va a introducir el tubo endotráqueo. ¿De acuerdo? El de acá que está abajo en la imagen B es el fibroscopio rígido. Ya la forma de intubación es diferente a esta. ¿De acuerdo? La intubación retrógrada, como su nombre lo dice, va a ser en forma invertida a lo que hemos visto normalmente. Ya normalmente entrábamos por la boca, ¿no? Haciendo la intubación orotraqueal, pero en este caso vamos a entrar por abajo, por la tráquea va a salir. Más o menos se utiliza el principio de la técnica de Seldinger, ¿ya? Se introduce una guía, se hace una punción a nivel de la membrana cricotiroidea, a este nivel, y se introduce una guía hacia cefálico. La guía puede ser que salga por la cavidad oral o que salga por la nariz, ¿ya? No importa por cualquiera de los dos lugares que salga, igual vamos a poder introducir el tubo. En el caso de la imagen, miren, la guía está saliendo por la boca. Y a través de esa guía se va a introducir el tubo, como hemos hecho en la clase práctica con el buggy, ¿no ves? Hemos introducido primero el buggy, pero por la boca, y luego hemos introducido el tubo. Es más o menos el mismo principio, pero de forma retrógrada. Una vez se introduce el tubo, se quita la guía, se insufla el balón y se comprueba el tubo, que el tubo esté en vía aérea. ¿De acuerdo? Es otro video que les va a mostrar cómo se hace la intubación retrógrada. La cricotirotomía. La cricotirotomía consiste en hacer una punción, como muestra en esta imagen de la izquierda, una punción a través de la membrana cricotiroidea. De esa forma vamos a acceder a la tráquea. Una vez introducida una bránula de calibre 14 de preferencia, se retira la aguja y se deja la bránula, ¿eh? Miren, aquí es la forma de introducir, ¿ya? Ahora, una vez hemos introducido la bránula, tenemos diferentes formas de ventilar. Lo ideal que se puede hacer es ventilar, hacer la ventilación jet translaríngea. ¿En qué consiste? Es un dispositivo, si se fijan en esta imagen de la izquierda, es como una pistola de aire, ¿de acuerdo? La pistola de aire tiene una conexión. Miren acá en la imagen de la derecha, esa conexión se conecta a la bránula que hemos introducido. Y aquí en esta, miren, aquí tiene en la mano la pistola. La persona que está manipulando esto va a hacer presión y va a meter aire a presión para poder ventilar al paciente, ¿de acuerdo? Son flujos altos y a alta presión para que pueda atravesar ese diámetro muy disminuido o delgado que tiene la bránula. Y de esa forma puede ventilar al paciente. ¿Cuál es el problema de esto? Que también es un dispositivo que cuesta mucho y no se tiene acceso a eso. Una forma improvisada, si es que en algún momento hemos tenido que poner una cricotilotomía, una bránula, es la que están viendo en pantalla. Si se fijan, en la bránula que hemos introducido a través de la membrana cricotiroidea, que se conecta a esa bránula una jeringa de 3 ml. Conectan una jeringa de 3 ml sin el émbolo, ¿de acuerdo? Y en la jeringa se va a conectar se va a colocar el conector de un tubo, de preferencia un tubo endotraqueal número 8. De esa forma ya tienen la conexión para el ambú y van a poder ventilar al paciente de una forma improvisada pero segura cuando se coloque una cricotirotomía. Otra opción, otra técnica de vía aérea avanzada es la traqueotomía. ¿Ya? A diferencia de la anterior, ya esto es una técnica más avanzada, es una técnica quirúrgica en la cual tiene que hacerse una incisión a nivel de la membrana cricotiroidea y se coloca una cánula de traqueostomía. ¿De acuerdo? Como ven en la imagen, esa cánula se queda y tiene un conector que es universal, similar al de los tubos endotraqueales, en el cual vamos a poder conectar el ambú o vamos a poder conectar el ventilador mecánico y oxigenar al paciente. Bien, entonces, ¿qué más nos podemos encontrar en emergencia? Es frecuente encontrarnos pacientes con trauma y existen algunos casos en los cuales hay que hacer hincapié en algunos puntos específicos del manejo de la vía aérea en estos tipos de pacientes. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Ya? De acuerdo a las estadísticas, nos va a mencionar que el trauma es una de las primeras causas de muerte e invalidez a nivel mundial. Muchos de esos pacientes con trauma son politraumas, alrededor del 12%. De todos estos pacientes con trauma, alrededor del 20 a 30% van a requerir intubación de estos pacientes.
Y de todos estos pacientes que han requerido intubación, alrededor del 3% de estos pacientes van a fallecer dentro de los 30 minutos después de ingresar a la unidad de emergencia. ¿Eso por qué? Puede ser por problemas o por dificultad del manejo de la vía aérea. Ha sido una vía aérea difícil, como vamos a ver. No se ha podido oxigenar bien al paciente, no se ha podido intubar y el paciente fallece, ¿verdad? O en aquellos casos que no se ha identificado la necesidad de una vía aérea, de asegurar la vía aérea, o sea, la necesidad de intubar al paciente. Se descuida al paciente, el paciente tiene dificultad respiratoria, hace hipoxia y va a hacer PA. Entonces, el 3% de las causas de muerte en los pacientes con trauma es por problemas con el manejo de la vía aérea. ¿Qué es lo que hace especial a los pacientes con trauma? O mejor dicho, ¿por qué los pacientes con trauma se mueren cuando no se hace un manejo adecuado de la vía aérea? No se reconoce la necesidad de asistir a la vía aérea, o sea, de ventilar al paciente o de intubar al paciente. Cuando se está ventilando al paciente o se está intubando, no se logra, por lo tanto, no se establece una vía aérea. No se detecta una vía aérea incorrectamente ubicada. O sea, hemos realizado la intubación, en nuestro tubo se ha ido al esófago y no nos hemos dado cuenta. Hemos seguido al paciente ventilándole según nosotros dándole oxígeno y el paciente hace hipoxia y hace paro. Desplazar una vía aérea previamente intubada. Tenemos un paciente que ya está intubado y por transportar al paciente, movilizar al paciente, el paciente se extuba. ¿De acuerdo? Y no nos damos cuenta. Por lo tanto, igual no va a recibir oxígeno el paciente, va a hacer hipoxia y nos va a hacer paro. No reconocer la necesidad de una ventilación adecuada, o sea, no ventilar adecuadamente al paciente. Y por último, aspiración del contenido gástrico, ¿ya? En aquellos pacientes con alto riesgo de broncoaspiración, se debe intubar al paciente para proteger la vía aérea. Como le mencioné, ¿qué es lo que hace especial a los pacientes con trauma? Hablando del manejo de la vía aérea, ¿ya? Por lo general, estos pacientes en emergencia son pacientes que presentan estómago lleno, tienen contenido en el estómago. Un paciente, por ejemplo, era un paciente que estaba comiendo su salchipapa en el carrito, cruza la calle, pum, lo atropellan y nos llega a emergencia. El paciente nos llega con contenido dentro de esto. Son pacientes que pueden presentar sangrado en la vía aérea, pacientes que pueden tener alteración del nivel de conciencia. Debido al mismo trauma pueden tener lesiones o alteraciones anatómicas. También van a tener alteraciones sistémicas, pueden tener hipotensión, pueden tener acidosis que también nos puede complicar el manejo de la vía aérea. Son pacientes que pueden estar inquietos, pueden estar agitados y realmente no vamos a poder realizar una laringoscopía adecuada, puede ser una laringoscopía traumática y quizás en estos pacientes incluso se deba administrar medicamentos para disminuir ese estado de agitación y poder intubarlos adecuadamente. En aquellos pacientes con eh, sospecha o lesión de la columna cervical, van a tener un colarín cervical y como ya lo hemos visto en la clase de práctica, esto nos va a dificultar la hiperextensión del cuello, que es muy importante tanto para ventilar al paciente como para intubar. Entonces, todos estos factores hacen que todo paciente con trauma sea una probable vía aérea difícil. O sea, podemos tener problemas al manejar la vía aérea. Por lo tanto, deben prepararse con todo lo que tengan a mano. Hemos visto también la valoración de la vía aérea en un paciente normal, ¿no? En los pacientes con trauma se utiliza esta escala que es la escala de Lemon, de su acrónimo. Miren, Lemon. ¿Ya? Luego de examinar los dientes, ¿de acá? No, buscar lesiones, perdón. Si es lesión de la vía aérea, si hay fractura mandibular, si hay fractura del macizo facial, cualquier alteración o lesión anatómica a nivel de la cara que nos pueda dificultar el manejo de la vía aérea. Evaluar, y hemos visto la regla del 3-3-2, ¿ya? 3 traveses de dedo de apertura de la boca, 3 traveses de distanciamiento ileoidea y 3 traveses de dedos entre el cartílago tiroides y el suelo, y 2 traveses, perdón, entre el cartílago tiroides y el suelo de la boca. La M es de Mallampati. Si es un Mallampati 3 o 4, vamos a tener problemas con la vía aérea.
La O de obstrucción, si presenta algún dato de obstrucción de la vía aérea, ya hemos visto cuáles son esos signos de obstrucción o síntomas, Disney, estridor, disfagia. Y el neck del cuello, movilidad del cuello, si presenta collarín cervical o presenta alguna imposibilidad de extensión del cuello, un Bell House Door 3, un Bell House Door 4 nos va a dificultar. Entonces, esa es una forma rápida de valorar la vía aérea en el paciente con trauma. ¿Cuáles son los escenarios o qué tipo de pacientes nos podemos encontrar? ¿Bien? Pacientes con trauma cráneoencefálico, pacientes con trauma maxilofacial, pacientes con trauma a nivel de la columna cervical y pacientes con trauma laringotraqueal. Ya estos son los más frecuentes de ver en emergencia o los que nos pueden tener algún problema para manejar la vía aérea. El paciente con trauma cervical, ya hemos visto en la clase práctica, no se debe hiperextender el cuello, no se debe movilizar el cuello, esté o no esté con collarín cervical. Nosotros vamos a ventilar o vamos a hacer apertura de la vía aérea, debemos hacer la maniobra de subluxación mandibular y no la maniobra frente-mentón. Bueno, para realizar la intubación, si es que el paciente no está con collarín cervical, se debe realizar esta maniobra, que es la estabilización manual en línea. Si se fijan, una persona va a agarrar la cabeza del paciente y va a fijar la cabeza para que cuando la persona que haga la laringoscopía no realice la hiperextensión del cuello. Hay varios estudios, uno de ellos es el que les estoy mostrando, en los cuales se compara el uso de un laringoscopio convencional con un videolaringoscopio en los pacientes con trauma cervical. ¿Y qué nos dice este estudio? Que el uso de un videolaringoscopio es superior al uso de un laringoscopio convencional. Nos disminuye el tiempo de intubación, nos disminuye los intentos de intubación en los pacientes con trauma cervical. Además, también nos disminuye la probabilidad de hacer ese movimiento de la cabeza, del cuello, cuando hacemos una laringoscopia convencional. Entonces, de prioridad, de preferencia, se prefiere el uso de un videolaringoscopio para la intubación en estos pacientes. No teníamos videolaringoscopio, ni modo un laringoscopio convencional, con todas las precauciones que ya hemos visto anteriormente. ¿Qué otras opciones existen? ¿Ya? Primero tenemos los dispositivos supraglóticos, las máscaras laringe. Como hemos visto en la práctica, no hay necesidad de hiperextender el cuello para colocar estos dispositivos y podemos colocar estos dispositivos. Entonces, colocamos y podemos ventilar al paciente. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con las máscaras laringe? Que ya lo hemos visto también, es que no se debe colocar a un paciente con riesgo de broncoaspiración. Bueno, y la otra opción que existe para intubar a estos pacientes es el uso del fibrobroncoscopio flexible, ¿ya? Como ya le he explicado en el manejo de vía aérea. Los pacientes con trauma maxilofacial, ¿de acuerdo? Los pacientes con trauma maxilofacial nos van a dar principalmente problemas, ¿ya? Son pacientes que por el sangrado pueden tener obstrucción de la vía aérea, pueden tener una hemorragia masiva, es decir, el sangrado de la vía aérea cuando se presenta es un sangrado masivo. Pueden tener un síndrome de aspiración por la misma sangre. Estos pacientes por lo general se asocian a veces con lesión de la columna cervical o pueden estar asociadas con lesiones intracraneales. Pero todas esas consideraciones hay que tener en estos pacientes. Por lo tanto, existe un triángulo en el cual nosotros debemos basarnos para las opciones para realizar la intubación de los pacientes. Debemos realizar una adecuada permeabilidad de la vía aérea, una adecuada oxigenación y en lo posible realizar una adecuada estabilidad hemodinámica, ¿de acuerdo? Para que no tengamos ningún problema al intubar al paciente. Como es paciente con sangrado, siempre hay que tener a mano un equipo de succión, un equipo de aspiración. ¿De acuerdo? En los pacientes con trauma laringotraqueal, el trauma puede estar a nivel de la laringe, puede estar a nivel de la tráquea, puede estar a nivel de los bronquios, ¿ya? Por eso la opción o lo ideal en estos tipos de pacientes es realizar la intubación con un
broncoscopio o fibrobroncoscopio flexible. ¿Por qué? Porque como ven aquí en la imagen, el fibrobroncoscopio, aparte de ayudarnos o facilitarnos la intubación, nos va a permitir hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos a poder ver si la lesión está a nivel de la laringe, si la lesión está a nivel de la tráquea o si la lesión está a nivel del bronquio. Si la lesión está a nivel de la tráquea, nosotros con el fibrobroncoscopio se puede ingresar distal a la lesión y ahí dejar la punta del tubo, ¿de acuerdo? Para no agravar el cuadro clínico, porque si nosotros ventilamos por encima de la lesión todo el aire que nosotros estemos introduciendo, en cada ventilación se va a salir de la vía aérea. Podemos provocar un neumotórax o agravar un neumotórax que ya tenga el paciente. Podemos provocar enfisema subcutáneo y agravar el cuadro clínico del paciente. Por eso la intubación es con fibrobroncoscopio. Incluso si se fijan, mira, el broncoscopio nos permite dirigir la intubación a un bronquio. Si es que la lesión está aquí a nivel, el trauma a nivel de bronquio izquierdo, nosotros lo identificamos con el fibrobroncoscopio, nos vamos al tubo, al bronquio derecho y ahí dejamos el tubo, hacemos una intubación selectiva. ¿Para qué? Para no agravar la lesión y empeorar el cuadro. En el caso de que el trauma sea a nivel laringio y no tengamos ninguna visibilidad con el video, laringoscopio o el laringoscopio convencional al intento de intubar, la opción que teníamos o la opción que nos queda es hacer ya sea una traqueotomía o una tirotomía, ¿ya? Una cricotirotomía. De preferencia la traqueotomía, porque nos va a facilitar, va a ser más fácil ventilar. No necesitamos necesitar una ventilación jet o estar haciendo ese acoplamiento de la bránula con la jeringa y con el conector como les he mostrado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que esto no es competencia de un médico general y a veces ni siquiera de los anestesiólogos. Esto lo hacen los cirujanos. Cuando es una traqueotomía abierta, o sea, cortando con bisturí. Actualmente ya existen sedas traqueostomía utilizan el mismo principio de Seldinger, así como hemos visto la intubación retrógrada, de la misma forma se puede hacer la colocación del tubo de traqueostomía. Se hace la punción, se introduce una guía, a través de la guía se introduce los dilatadores y después de los dilatadores se introduce la carga. ¿Cuál es el problema? Que no se tiene siempre a mano eso. Bien, eso era para completar, doctor, en la parte de lo que es el manejo de la vía aérea. Vía aérea es un tema bien, muy amplio, muy largo y es un tema muy de especialidad en la parte del manejo avanzado. Por eso en las clases prácticas les he hecho mucho énfasis en lo que es el manejo básico. Hasta aquí, doctores, en la parte de vía aérea. ¿Alguna pregunta que se les ocurra o alguna duda que les haya salido? Hola, ¿están ahí? Ninguna duda hasta el momento, doctor. Muy bien, entonces aquellos que no hayan realizado el trabajo, incluso esta parte les va a ayudar un poco con algunas, creo que unas dos de las preguntas que estaban en el caso clínico. Creo que que no hemos visto mucho en la clase práctica. Bien, entonces vamos con el tema del día de hoy. Hoy es lo que es el estado de choque. ¿Ya? Vamos a ver las generalidades más que todo lo que es el estado de choque. Como definición, vamos a tener que el estado de choque o shock es un síndrome agudo que se va a caracterizar por una insuficiencia circulatoria generalizada, ¿de acuerdo? Y la principal de esto es que esta insuficiencia circulatoria va a producir una perfusión tisular insuficiente, o sea, va a haber hipoperfusión tisular, ¿ya?
ese flujo va a ser insuficiente para las demandas de cada de los órganos o de los tejidos. ¿Por qué va a ser insuficiente? Porque no va a llegar los nutrientes adecuados y no va a llegar el oxígeno adecuado a nivel de los tejidos. Entonces, un caso clínico para que avancemos. ¿Alguien que nos quiera colaborar con el caso? Llamaremos. Alison López, doctora López, está presente. No está. Doctora Cortés Jocelyn, Presente, doctor. ¿nos puede ayudar, doctora? Claro, doctor. Por Paciente, favor. paciente masculino de 40 años de edad. Ingresa a la unidad de emergencias con antecedentes de agresión física por terceros. Sus constantes vitales son una presión arterial de 130-80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de un 90% sin aporte, una temperatura de 36,9 grados centígrados. Al examen físico se muestra ansioso, diaforético, pálido y cooperador. Está con un Glasgow de 15/15 y presenta una herida cortopunzante de 2 centímetros en flanco derecho con escasa hemorragia. Muy bien, muchas gracias, doctora. La pregunta es, ¿este paciente estará en shock o no estará en shock de acuerdo a la definición que hemos visto? No, no está. ¿Alguien que quiera? ¿Alguien que no está? Dijo, creo, por ahí. Escuché. A ver, vamos a preguntar. Doctora Quispe Vanessa, ¿no está? Doctor Beltrán Moisés. Doctor, Ah, ¿cómo es, doctor? Buenas noches. ¿Qué opina usted? ¿Está o no está en shock? eh, a mi parecer no está en shock, doctor, según la definición. Ya, muy bien. A ver, otro. Doctora Sara Rodríguez. Doctor, Adelante, doctora. Buenas noches. muy bien. ¿Qué opina? Para mí no está en shock. ¿Por qué? Las constantes vitales están dentro de los parámetros normales, o claro, igual está normal. Ya, muy bien, la doctora normal y los signos vitales normales. Bien, gracias, doctora. Un hito más. Doctora Noemí Doctor, Paucar. buenas noches. Ah, ¿quién desea hablar? Doctor, buenas noches. Mi nombre es Shirley. Quisiera participar con respecto al caso clínico. Pedido, doctora. Tinta Quispe. Tinta, ya. Adelante, doctora. ¿Qué nos Ya, dice usted? bueno, eh, el estado de shock, como definió, es un estado de hipoperfusión tisular en la que las constantes vitales de este paciente se evidencia una presión arterial de 130/80, es decir, está elevado. Y además presenta una taquicardia y una taquipnea, pero a pesar de eso presenta una saturación de 90%. El paciente tiene un Glasgow de 15/15, por ende el paciente no estaría en un estado de shock, ya que en el shock el paciente estaría con un Glasgow menor a eso y las constantes vitales tendrían que estar disminuidas, es decir, la presión arterial tendría que estar en hipotensión. em, Además que el paciente tiene una escasa hemorragia, por ende puede ser un shock
hipovolémico clase 1, se lo podría denominar, no es tanto así. Bueno, no está en shock, el diagnóstico es paciente sin shock, Ya, debido a perfecto. que el paciente está consciente Doctora, y responde. excelente. Gracias, doctora Tintara, ¿no ve? Bien, entonces de los tres han participado, nos dicen no está en shock. Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir respondiendo el caso clínico conforme avanzamos el tema, ¿de acuerdo? Bien, entonces existen tres componentes adecuados. Hemos dicho que el shock es hipoperfusión tisular, o sea, no llega más que todo oxígeno a los tejidos. Para mantener esa adecuada oxigenación tisular existen tres componentes, ¿ya? La carga de de oxígeno en el eritrocito, esto se va a realizar a nivel pulmonar, en la circulación pulmonar. Ese eritrocito con oxígeno tiene que ser llevado a los tejidos, o sea, va a ser nuestro segundo componente, el transporte de los eritrocitos. Y por último, cuando llegue el eritrocito al tejido, tiene que descargar ese oxígeno, ¿no? Si existe alguna falla o alguna alteración en cualquiera de estos mecanismos, vamos a tener hipoperfusión tisular. Entonces ya, viendo lo que es el shock. Un segundito. Bien, entonces cuando nosotros tengamos un paciente en shock, existe una evolución, bueno, una evolución natural de esta patología. Entonces existen tres fases: la fase compensada, la fase descompensada y el shock ya en fase irreversible. ¿De acuerdo? En la fase compensada, sea cual sea la alteración que haya iniciado el proceso del shock, eso el organismo va a tratar de compensar eso. Pónganse que sea un shock hipovolémico por deshidratación del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Primero, va a hacer tres cosas, tres mecanismos. Va a tratar de hacer una redistribución del flujo sanguíneo, o sea, de los tejidos menos perfundidos o menos vitales, va a mandar sangre a los tejidos más perfundidos, principalmente cerebro, corazón y riñón. Va a producir una alteración de los componentes de la sangre. Dentro de esto, principalmente, va a aumentar lo que es la concentración de glucosa, vamos a tener hiperglicemia. ¿Para qué? Para generar mayor ATP, mayor energía en los tejidos. Y va a haber una reconstitución del volumen sanguíneo, o sea, el organismo a través de diferentes mecanismos va a tratar de aumentar el volumen plasmático, el volumen sanguíneo, el volumen circulante. ¿Y cómo hace todos esos mecanismos? A través de la liberación de noradrenalina, de catecolaminas, que es noradrenalina o adrenalina, a través de la liberación de corticotropina, a través de la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y a través de la liberación de otras hormonas como son el glucagón, ¿de acuerdo? La noradrenalina y la adrenalina se liberan a nivel sistémico a través de la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a tratar de hacer eso? A producir la redistribución del flujo sanguíneo, o sea, va a producir vasoconstricción a nivel de órganos que no son tan vitales para aumentar el flujo sanguíneo o llevar la mayor cantidad de sangre a órganos vitales, ¿de acuerdo? La corticotropina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar y lo que va a tratar es de retener principalmente agua y sodio, ¿ya? De esa forma reconstituyen el volumen plasmático, tratan de aumentar el volumen plasmático ante esa pérdida de volumen que ha habido. Y la liberación de glucagón, como les dije, va a ser lo que va a producir es el aumento de la glucosa a nivel de la sangre. Para que así exista un metabolito en el cual se genere mayor ATP para la producción de energía. Y también este aumento de la glucosa lo que va a hacer es aumentarnos la osmolaridad plasmática. De esa forma va a atraer líquidos del intersticio hacia el espacio intravascular. Y todos esos mecanismos tratan de compensar al paciente, ¿de acuerdo? Pero si esos mecanismos no funcionan, no dan resultado o no hacemos un tratamiento en esta fase, ya se pasa a la fase descompensada, ¿de acuerdo? El paciente se va a caracterizar en el paciente. ¿Por qué? Porque va a haber activación ya del sistema de complemento, va a haber liberación de factor de necrosis
tumoral, interleucina 1 y 6, y va a haber agregación plaquetaria. ¿Qué va a producir esto? Va a producir microtrombosis, ¿ya? A nivel arterial, a nivel de la microvasculatura. Entonces, si se ponen a pensar, aquí ya hay una disminución del volumen sanguíneo, del volumen intravascular, el flujo sanguíneo a los tejidos está disminuido y aparte acá ya se va a producir microtrombosis, con lo cual el flujo sanguíneo prácticamente va a desaparecer en los órganos lo cual va a llevar a una hipoperfusión de los tejidos. Entonces, ya va a haber hipoperfusión en esta fase. Si no se trata adecuadamente en esta fase, nos vamos a pasar ya a una fase de shock irreversible, ¿de acuerdo? Que por más nosotros hagamos lo que hagamos, a pesar de que demos oxígeno a flujos altos, a pesar de que metamos vasopresores, vasoactivos a flujos altos también, no se va a revertir el shock. Y lo característico de esta fase es que ya se presenta un fallo multiorgánico que va a llegar a la muerte del paciente o de la persona. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente en shock, puede ser que nos lo encontremos en dos formas, ¿de acuerdo? Un paciente hipotenso con datos de hipoperfusión, ya que anteriormente se hacía énfasis en esta combinación, que para decir que un paciente esté en shock, tiene que haber hipotensión y tiene que haber hipoperfusión. Pero actualmente eso ha cambiado y hay casos en los cuales puede haber hipoperfusión sin necesidad de que exista hipotensión arterial. Entonces, prioridad siempre buscar en los pacientes en los que nosotros estemos sospechando esté en shock, buscar algún dato de hipoperfusión tisular, ¿ya? La presión arterial puede estar normal, en algunos casos puede estar aumentada o puede estar disminuido. ¿Por qué? Por esto de aquí, ¿ya? Porque el organismo está tratando de compensar. Ya en un principio va a haber vasoconstricción a nivel sistémico, la presión arterial puede aumentar o puede estar normal, se puede estar manteniendo. Pero ya cuando este mecanismo ya falle, va a haber hipotensión. Pero se puede presentar datos de hipoperfusión sin necesidad de que exista hipotensión arterial. Así como existe a nivel sistémico, también existe alteraciones a nivel celular. Perdón. Y eso se denomina las fases celulares en el estado de shock, ¿ya? Son 7 fases, ¿ya? Pero se agrupan más o menos en 3. Bueno, la etapa 1, en la cual va a haber un apelotonamiento de la cromatina nuclear, o sea, la cromatina o el núcleo se va a ver más oscuro si es que se hace un examen histológico. Y todo esto va a llevar principalmente a una alteración de la función de la mitocondria. Ya no va a poder producir energía adecuadamente. De un ciclo aerobio se va a pasar a un ciclo anaerobio. Y lo característico de eso es que en ese ciclo anaerobio va a generar al final lactato o ácido lactato. Entonces, en todo paciente que está empezando, que ya está en shock, se mide el lactato. Si el lactato está aumentado, es un indicativo de que el paciente está en shock. De esa fase 1, de esa etapa 1, pasa a una etapa que la agrupan en la etapa 2 y 3, ¿ya? Que lo característico de esto es que va a fallar a nivel celular la bomba sodio-potasio, ¿de acuerdo? Que va a hacer que se acumule sodio dentro de la célula. Por lo tanto, el sodio es osmóticamente activo, va a atraer líquido dentro de la célula y se va a producir un edema celular. ¿Bien? De esa etapa 2, 3, pasa a la etapa 4, en la cual se va a alterar lo que es el complejo calcio-calmodulina, principalmente esto a nivel de los lisosomas. Los lisosomas van a contener las enzimas de la célula. ¿Bien? Hace que se altere la función de los lisosomas y estos lisosomas empiezan a reventarse dentro de la célula, ¿de acuerdo? Una vez pasado eso, pasa a perdón, a la etapa final. Mil disculpas, doctora, casi me muero. Ya, entonces pasa a la etapa final, ya que son las etapas 5, 6 y 7, de las cuales
se produce una consolidación de la muerte celular. Entonces, cuando ya se llega a esta etapa, menciona que es una etapa de no retorno. La célula sí o sí va a morir por apoptosis y por necrosis, ¿de acuerdo? Esas etapas celulares se relacionan más que todo con las fases que hemos visto del shock, ¿de acuerdo? La fase o la etapa 1 celular se relaciona con la fase del shock compensado o la fase 1. ¿Bueno? La etapa 2 y 3, el paciente está en un shock descompensado. ¿Ya? La etapa 4, bueno, vamos a hablar de la etapa 5 y 6, cuando ya el paciente está en un shock irreversible a nivel celular, ya está en etapa 5, 6 y 7, ya es una muerte celular eh, eh, irreversible, ¿de acuerdo? La célula va a terminar muriendo dentro del órgano al cual haya sido afectado. Y entre estas dos fases, del shock descompensado y el shock irreversible, existe una fase que en algunos casos, en algunos textos van a encontrar como la fase de shock reversible. O sea, hasta aquí nosotros podemos recuperar al paciente. Si hacemos un tratamiento y un manejo adecuado, hasta aquí podemos recuperar. Pero cuando ya se encuentran datos de shock irreversible, como se fija a nivel celular, ya hay muerte celular, muerte de los tejidos. Por lo tanto, la función del órgano que se haya afectado o de los órganos, que si recuerdan en el shock irreversible ya había falla multiorgánica. Entonces, no se va a recuperar esa función de los órganos y el paciente va a terminar falleciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en shock, las afectaciones hemos visto a nivel celular y las afectaciones también van a ser a nivel sistémico. Y esta va a depender del órgano del sistema que esté afectado. A nivel gastrointestinal, ¿qué va a haber? Va a haber translocación bacteriana, ¿ya? Primero va a haber hipoperfusión de la mucosa, ¿ya? Del tracto gastrointestinal. Esa hipoperfusión de la mucosa va a producir pequeñas áreas de lo que son necrosis de ulceraciones. Se produce eso y va a haber translocación bacteriana. Las bacterias van a ingresar al torrente sanguíneo del tracto intestinal. Se va a producir una septicemia. Si no era un shock séptico, puede esto combinarse con un shock séptico. ¿De acuerdo? Se va a producir ulceración y se va a ver un síndrome de mala absorción a nivel gastrointestinal. A nivel hepático, va a disminuir el metabolismo del lactato, o sea, todo el lactato que debería estar circulando por la sangre a nivel hepático debería eliminarse, pero como disminuye su metabolismo, el lactato a nivel sistémico va a aumentar, ¿de acuerdo? Va a haber un aumento de las bilirrubinas, de las transaminasas, y va a haber una disminución de la actividad de las células de Kupffer. Recuerdan, las células de Kupffer son macrófagos que están a nivel hepático, que van a fagocitar todos los detrítulos o bacterias que ingresen del tracto gastrointestinal a la circulación. Entonces, si estas células, su actividad está disminuida, todas las bacterias que hayan ingresado a la circulación, si ha habido afectación gastrointestinal, van a pasar libremente el hígado y van a pasarse a nivel sistémico, agravando o produciendo lo que es una septicemia, después una sepsis. A nivel musculoesquelético, va a haber aumento del catabolismo, ¿no? Y va a haber aumento de la producción del ácido láctico. ¿Por qué? Porque de un ciclo aerobio está pasando el músculo a un ciclo anaerobio. A nivel renal va a haber falla renal aguda, va a haber necrosis tubular. A nivel respiratorio, va a haber insuficiencia respiratoria, va a haber alteraciones de la ventilación perfusión, por lo tanto va a haber un aumento del CO2 y va a haber una disminución del oxígeno a nivel sanguíneo. A nivel cardíaco, aumento del inotropismo y de la frecuencia cardíaca. A nivel del sistema nervioso central puede haber excitación y puede haber alteración o disminución del estado de conciencia o del estado del sensor. Entonces, el cuadro clínico: disminución de la tensión arterial, piel pálida, piel fría y sudorosa, ¿ya? A nivel, esto más que todo por hipoperfusión. Va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber polimnia, todo lo que ya les mencioné a nivel neurológico, intranquilidad, ansiedad, letargo, confusión. Oliguria a nivel renal, porque está produciendo una falla renal. Cardíaco, puede haber taquicardia, puede haber bradicardia, puede haber arritmias cardíacas, y el paciente va a estar hipotérmico en algunos casos, y en los casos que sea un shock séptico, puede el paciente estar con fiebre. Entonces,
Los síntomas y los signos del shock van a depender de la fase en la cual se esté, ¿de acuerdo? En la cual se encuentre y del tipo de shock, ¿ya? Son constantes en las primeras fases la palidez, la taquicardia y polipnea, progresando esto a confusión, oliguria e hipoperfusión cutánea, lo cual va a generar hipotermia en los pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente o estamos buscando o estamos pensando en shock, lo primero que debemos buscar es si este paciente tiene datos o signos de hipoperfusión. Volvemos al principio, rapidito. Entonces, la definición nos dice, es un estado de hipoperfusión tisular. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar primeramente en estos pacientes es algún dato que nos esté indicando hipoperfusión. ¿Cuáles son esos datos de hipoperfusión? Los que ya le he mencionado aquí en el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Puede ser a nivel cutáneo, piel pálida, piel fría, diaforético, o sea, sudorosa. Puede haber hipotermia en el paciente, aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber polipnea, puede haber hiperventilación. A nivel neurológico puede haber intranquilidad, puede haber ansiedad, puede el paciente estar somnolento, puede estar apático. A nivel renal, oliguria, con un flujo urinario o un gasto urinario menor a 30 ml hora o menor a 1 ml minuto. A nivel cardíaco puede haber taquicardia y como ya les mencioné, a nivel sistémico también puede haber hipotermia. Todos estos datos son datos de hipoperfusión tisular. Entonces, en el caso, volvemos al caso. Esa es otra cosa. Volvemos al caso. Este paciente tiene algún dato de hipoperfusión tisular. Sí, doctor. Sí, doctor, buenas noches. Para mí ay, Su apellido, por favor, y su comentario. ya, doctor Heredita, doctor. Adelante, doctora. El paciente sí tiene hipoperfusión ya que presenta diaforesis, está ya con palidez y a la vez ya con en sus síntomas, o bueno, en sus signos vitales vemos que está incrementando lo que es la frecuencia cardíaca y todo eso me lleva a decir que está entrando en una fase de hipoperfusión. Ya, muy bien, gracias, doctora. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo, yo quería hacer también el comentario. Efectivamente, en el caso clínico, ahora que ya conocemos los signos de hipoperfusión, efectivamente el paciente tiene una presión arterial incrementada, su frecuencia cardíaca de igual forma está bradicárdico y presenta taquipnea. Además, el paciente está pálido y también como está además ansioso, porque es otro signo de la hipoperfusión junto con la presencia de la diaforesis. Y eh, la temperatura está, no, aunque se encuentra en parámetros normales, igual eh, presenta los demás datos de hipoperfusión, doctor. Perfecto, muchas gracias, doctora Liz. Entonces, tiene datos de hipoperfusión el paciente, ya tiene datos a nivel neurológico, ya tiene ansiedad, a nivel cutáneo, diaforesis, palidez, ¿qué más? A nivel cardíaco también tiene taquicardia, a nivel respiratorio ya tiene taquipnea. La presión arterial todavía está dentro de valores aceptables. Entonces, con todos estos datos decimos que nuestro paciente está en shock, ¿de acuerdo? Y ahora la pregunta es, ¿en qué fase del shock está? A ver, doctora Linares Luz. Doctor, se encontraría en la primera fase ya que el cuerpo está compensando, aumentando
vasoconstricción con la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Ya, perfecto, doctora. Doctora Leticia Choque, ¿qué opina usted? Doctor, de la misma manera, doc, estaría en la primera fase, doc, de Ah, compensación. perfecto. Entonces, eso nunca se lo olviden, ¿ya? Shock no es sinónimo de hipotensión, ya no es necesario para que haya hipotensión para que haya shock. Lo que siempre tienen que buscar es eso, datos de hipoperfusión tisular, que es lo que le va a indicar. La paciente está en una fase 1, ya pasando a la fase 2, a una fase descompensada, porque hay datos de hipoperfusión tisular. Entonces, eso está claro, ¿no, doctores? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de shock, ¿de acuerdo? Muy bien. Dentro de los tipos o las clases de shock tenemos 4 grandes grupos, ¿ya? Vamos a tener el shock distributivo, vamos a tener el shock obstructivo, el shock hipovolémico y el shock cardiogénico, ¿ya? El shock hipovolémico es el más frecuente de encontrar, ¿de acuerdo? El shock hipovolémico puede ser hemorrágico o puede ser no hemorrágico. Hemorrágico cuando hay pérdida sanguínea y es lo que nos ha producido la disminución del volumen intravascular. Cuando no es por sangrado, entonces ese shock se va a catalogar como hipovolémico, pero no hemorrágico, ¿de acuerdo? El shock obstructivo, cuando existe algún fallo o alguna alteración extracardíaca, ¿ya? Algo fuera del corazón que está impidiendo que el corazón envíe un volumen sanguíneo efectivo a los tejidos. Bueno, el shock distributivo, como su nombre lo dice, ¿ya? El problema va a estar en la distribución de ese volumen intravascular, ¿claro? A nivel de los vasos sanguíneos. Este puede ser séptico, puede ser endocrinológico, puede ser anafiláctico, secundario a una reacción alérgica, puede ser neurogénico, secundario a una lesión de la médula espinal, o puede ser farmacológico por algunos medicamentos que puedan producir alteración a nivel de la vasculatura. ¿De acuerdo? Y por último, el shock cardiogénico. Como su nombre lo dice, el problema está a nivel del corazón. Y hay una falla del mecanismo de bomba del corazón que no se está contrayendo adecuadamente y eso impide que los tejidos reciban un flujo sanguíneo adecuado. Entonces, yendo uno por uno más o menos, a grandes rasgos. El shock cardiogénico, ¿ya? Es la forma más grave de falla cardíaca y está representada por una afectación a la función miocárdica. Aquí el problema es el corazón. Hay algo que ha producido que el corazón no se esté contrayendo de una forma adecuada. ¿Y qué puede ser ese algo? ¿Ya? Lo más común, un infarto agudo de miocardio, ¿de acuerdo? Pero también pueden existir algunas causas inflamatorias, endocarditis o miocarditis. Algunas arritmias cardíacas, como vamos a ver en el último tema o en la última práctica, algunas bradicardias, algunas taquicardias nos pueden producir un shock cardiogénico. Alteraciones valvulares, estenosis o insuficiencias valvulares, especialmente de la mitral y de la válvula aórtica. Difusión de prótesis valvulares, que alguna paciente operado de prótesis que haya recibido un recambio valvular, la prótesis esté funcionando mal, ¿de acuerdo? Obstrucción al flujo, obstrucción al flujo por lo general al flujo de llenado del corazón, por lo general las hipertrofias cardíacas, hipertrofia de ventrículo izquierdo, lo más común, y lo más común en pacientes hipertensos. Y algunos fármacos que nos puedan producir alguna alteración en la función del corazón. Todo eso nos puede producir un shock cardiogénico. Dentro de la fisiopatología, como les mencioné, la causa más común es un infarto de miocardio. Ese infarto de miocardio nos va a producir una disfunción miocárdica, una disfunción del tejido muscular cardíaco en el cual se ha afectado la circulación, en el cual se ha producido la isquemia. Dependiendo de qué es lo que produzca, puede producir una disfunción sistólica o puede ser producir una disfunción diastólica del corazón. Si la disfunción es sistólica, el volumen latido va a disminuir, por lo tanto, el gasto cardíaco va a disminuir, eso va a producir hipoperfusión tisular, por lo tanto, va a producir, perdón, hipotensión arterial con la consecuente hipoperfusión tisular.
Si el problema es una disfunción o si el infarto produce una disfunción diastólica, va a aumentar las presiones de llenado del corazón, principalmente del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Si esas presiones aumentan, entonces el flujo se queda en todo lo que es antes del ventrículo izquierdo, aurículas y pulmón. Produce congestión pulmonar, por lo tanto, no se va a producir una oxigenación, un intercambio gaseoso a nivel pulmonar adecuado, por lo cual va a haber hipoxemia. Entonces, si no hay oxígeno adecuado, va a haber una hipoperfusión tisular a nivel sistémico. Entonces, de esa forma se produciría el shock cuando el problema es a nivel cardíaco. El shock hipovolémico, ¿ya? El shock hipovolémico es secundario a una pérdida de líquido del espacio intravascular. Ya, como les mencioné, ese líquido o el shock se puede producir por la pérdida de sangre, en los casos de hemorragia, se puede producir por la pérdida de plasma en los pacientes, principalmente en los pacientes quemados, que hay mucho tejido expuesto y se produce la pérdida de plasma sanguíneo, o en aquellos pacientes en los cuales lo que se ha perdido es agua y electrolitos. Esto principalmente en los pacientes deshidratados. ¿De acuerdo? La fisiopatología del shock hipovolémico, hemos visto las tres causas: pérdida de sangre, de plasma o de pérdida de agua. Eso no va a producir el shock. Entonces el shock hipovolémico, el retorno venoso con la precarga del corazón va a estar disminuida. Si la precarga está disminuida, el gasto cardíaco va a disminuir, por lo tanto se va a producir hipotensión arterial. ¿Ya? Esa hipotensión arterial va a terminar en lo que es una hipoperfusión tisular. El shock distributivo, como ya les mencioné anteriormente, el problema está en la parte del organismo que distribuye la sangre a los demás tejidos. El problema está a nivel de los vasos sanguíneos. El shock distributivo, lo más frecuente, puede ser séptico, puede ser neurogénico, puede ser anafiláctico. Hemos visto otros que son neuroendocrinos o endocrinológicos. Y se va a caracterizar, ¿por qué? Por una alteración en la distribución del flujo sanguíneo a nivel sistémico. No está llegando el flujo sanguíneo adecuado a los tejidos. Por lo tanto, va a haber hipoperfusión tisular. ¿Bien? El shock séptico. Lo característico en el shock séptico, todo el proceso infeccioso e inflamatorio va a producir liberación a nivel vascular de óxido nítrico y de prostaglandina, principal la prostaglandina I2. ¿Qué actividad tienen esos mediadores? Producir vasodilatación. Por lo tanto, se va a producir una vasodilatación, va a disminuir la resistencia vascular periférica, va a haber, por así decirlo, un secuestro de sangre a nivel periférico y no va a retornar la sangre adecuada al corazón. Va a disminuir la precarga, por lo tanto va a disminuir la postcarga, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, va a haber fuga de líquido a nivel periférico al intersticio, se va a producir edema y todo eso va a generar hipoperfusión tisular. En el shock neurogénico existe una lesión a nivel de la médula espinal, ¿ya? Si recuerdan, a nivel de la médula espinal se encuentra todo lo que es el sistema simpático, más o menos desde C4 hasta L2, L3. Si se produce alguna lesión, sección de la médula espinal, trauma de la médula espinal, en cualquiera de esos niveles se va a ver afectado el sistema simpático. El sistema simpático se encarga de mantener la vasoconstricción de los vasos sanguíneos a nivel periférico. Si no hay vasoconstricción, lo que va a predominar va a ser vasodilatación. ¿Ya? Vasodilatación, va a haber secuestro de sangre a nivel periférico, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco, se produce hipotensión y se produce hipoperfusión tisular. En el shock anafiláctico, secundario a una reacción alérgica, ¿ya? Más bien el shock anafiláctico es como una de las representaciones más graves de una reacción alérgica. ¿Y qué es lo que pasa? Hay liberación de histamina, ¿ya? Se produce una liberación de histamina, la histamina va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos produciendo vasodilatación.
acuerdo? Y esa vasodilatación, como ya les he mencionado en estos dos casos, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, produce hipotensión arterial y esto va a producir hipoperfusión y se va a generar el shock. El caso del shock obstructivo, ¿ya? Este va a ser secundario a una obstrucción mecánica extracardíaca, ¿ya? Existe algo fuera del corazón o externo al corazón que está impidiendo que éste se contraiga de una forma adecuada o que éste haga llegar un volumen sanguíneo adecuado a los tejidos. Por lo tanto, se va a ver hipoperfusión tisular, ¿de acuerdo? Esta obstrucción puede afectar tanto la precarga como puede afectar la postcarga, ¿ya? Dentro de la precarga, algo que esté previo al corazón, que evite que la sangre llegue. Dentro de la postcarga, algo que esté por delante del corazón, que evita que éste mande el flujo sanguíneo adecuado a los tejidos, ¿ya? Las causas. La alteración puede estar a nivel de la vasculatura pulmonar, de las arterias pulmonares, puede ser un embolismo pulmonar, puede ser una hipertensión pulmonar o una obstrucción aguda de las válvulas pulmonar o tricuspide. Y si fuera mecánico, el problema puede ser un neumotórax, ¿ya? Puede sea la que sea la causa, ya sea traumática, iatrogénica o espontáneo, puede ser un taponamiento cardíaco, puede ser una pericarditis constrictiva o una cardiomiopatía. Pero todas estas van a impedir que el corazón haga llegar el flujo sanguíneo adecuado a los tejidos. Por lo tanto, va a haber hipoperfusión. La fisiopatología del shock obstructivo, ¿ya? En el shock obstructivo puede haber alteración en el retorno venoso al corazón, ¿bien? Lo cual va a producir un aumento de la presión en las cavidades cardíacas, principalmente derecha, produce insuficiencia cardíaca derecha, por lo tanto se produce un taponamiento cardíaco, ¿de acuerdo? Y algo fuera del corazón que produzca una compresión extrínseca que lo esté apretando al corazón como una pericarditis, también va a impedir que este se contraiga y envíen un flujo sanguíneo adecuado a los tejidos. Dentro de las guías que se manejan para el diagnóstico o el manejo del shock, hace mucho énfasis en lo que es la monitorización invasiva, ya que en nuestro medio es muy difícil acceder a esto, por lo general solo se tiene en quirófano o en las unidades de terapia intensiva, ¿ya? Pero ¿qué nos dicen las guías? ¿Ya? Ante un paciente que nosotros tengamos que tenga hipotensión arterial, debemos buscar signos de hipoperfusión tisular para ver si este paciente está o no está en shock. Si no hay datos de hipoperfusión tisular, hay que ver cuál es la causa de esa hipotensión arterial. Nuestro paciente no está en shock y hay que buscar la causa. Pero si el paciente presenta datos de hipoperfusión tisular, ya estamos ante un paciente con shock. Hay que tratar de identificar cuál es la causa del shock, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las guías dicen monitorización invasiva, ¿de acuerdo? Medir el gasto cardíaco, ¿bien? Si ese gasto cardíaco que nosotros estamos midiendo a través de la monitorización, bueno, se puede medir, hay varias formas, ahí te voy a comentar. Si ese gasto cardíaco es normal o es alto, lo más probable, si se fijan la fecha, es que estemos ante un shock distributivo, ¿no? Si el gasto cardíaco está abajo, hay que medir ¿qué? La presión venosa central. Si nuestra presión venosa central es baja, estamos ante un shock hipovolémico y hay que buscar cuál es hemorrágico o no es hemorrágico. Pero si esa presión venosa central es alta, lo más probable es que sea un shock cardiogénico o un shock obstructivo. Entonces, eso nos menciona la guía. Pero como le mencioné, para hacer todo este procedimiento, todo este algoritmo, hay que tener equipamiento que nos permita medir el gasto cardíaco, ¿ya? Lo más común que se hace es a través de un catéter en la arteria pulmonar, un catéter de Swan-Ganz que se llama, nos va a medir el gasto cardíaco. Eso es muy difícil tener. En la actualidad existen monitores del gasto cardíaco de forma no invasiva, ¿de acuerdo?
¿Cómo funcionan? Más o menos son como el oxímetro de pulso, ¿no? Es un equipo que usted le coloca un sensor como el oxímetro de pulso y de ahí nos va a medir el gasto cardíaco, nos va a dar el gasto de cardíaco aproximadamente solo midiendo la onda del pulso, ¿de acuerdo? Tiene sus algoritmos en los cuales nos permite medir y nos da resultados, nos va a decir si el gasto cardíaco es normal, es alto o es bajo. Y de esa forma nos podemos orientar para hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de eso? De que son equipos muy caros y que es difícil acceder. Entonces, nosotros en qué debíamos hacer? Guiarnos más que todo en la clínica o en los antecedentes del paciente, ¿de acuerdo? ¿No? Si es que el paciente está con hipotensión, está con datos de hipoperfusión y tiene antecedentes de trauma, de sangrado, lo más probable es que sea hemorrágico, ¿no? Si el paciente ha estado con diarrea o ha estado con vómitos días previos, lo más probable es que sea hipovolémico, ¿no? Por deshidratación. Y así, ¿no? Si el paciente tiene una infección o tiene un foco infeccioso, lo más probable es que sea séptico, ¿no? Si el paciente ha tenido algún traumatismo, accidente de tránsito, con dificultad respiratoria, lo más probable es que sea cardíaco o que sea a nivel público, o sea, que sea cardíaco o que sea obstructivo, ¿de acuerdo? Es lo único que nos queda en nuestro medio o en la parte de emergencia para hacer el diagnóstico diferencial del shock, ¿de acuerdo? Ahora, existe mucho, en la actualidad, está de moda lo que es el manejo de la ultrasonografía, ¿de acuerdo? No es el objetivo de que aprendan, ¿no? Hacer ecografías en la clase. La idea más que todo es mostrarles que existen protocolos con el uso de ultrasonido que nos pueden ayudar más que todo al diagnóstico del tipo de shock, ¿ya? Miren, siendo esos protocolos el Focus, el Blue, nos podemos dar cuenta si es un shock obstructivo, si es un shock cardiogénico, si es hipovolémico, si es sepsis. Eso con el uso de ultrasonografía. Existen cursos, si a ustedes les interesan, háganlo de ultrasonografía. El Focus creo que lo realizan de la AJA, los mismos que hacen la parte del BLS y del ACLS, tienen más o menos cada año también sacan el curso que es el Focus, que les enseñan a hacer la parte de diagnóstico de shock en un paciente con el uso de ultrasonografía. Se puede llegar a hacer. Bien, eso sería, doctores, referente al estado de shock. La idea del tema es darle un pantallazo en general de lo que es el shock, ¿ya? Y cómo diagnosticarlo, o cómo por lo menos sospechar de que el paciente está en shock. Ya después en los diferentes módulos van a ver los tipos de shock, van a ver el diagnóstico ya definitivo, el manejo, el tratamiento que se hace en los tipos de shock. La idea es de que en este módulo ustedes por lo menos sepan decir, este paciente está en shock. Listo, ya después verán y identificarán qué tipo de shock es. Pero en la parte de cirugía verán pues, el shock obstructivo, el shock hemorrágico, en medicina interna van a ver el anafiláctico, el cardiogénico, entonces el séptico, el distributivo, todo eso van a ver en los siguientes módulos. Hasta aquí, doctores, preguntas. ¿Ha quedado claro esta parte? Porque es un tema también que vamos a ver en la última clase de práctica que nos va a servir para eso. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, voy a suponer que no hay pregunta. Bien, tenemos una casi una horita más. Vamos a adelantar lo que es la parte teórica de la clase del día de mañana. La clase del día de mañana es lo que es RCP básica, ¿de acuerdo? O soporte vital básico. Bien, el soporte vital básico, bueno, el tema o la clase que les voy a presentar de soporte vital básico se ha basado por lo menos en dos grandes, en las guías de dos grandes entidades que se dedican exclusivamente a lo que es la parte de soporte vital o la parte del SP.
que es tanto de la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad o el Consejo Europeo de Resucitación. Y a nivel mundial son las dos grandes entidades en el RCP, después del ILCOR, que es el internacional o el mundial, que nos brindan sus recomendaciones para el manejo de los pacientes en un paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que vamos a ver en el tema? Por lo que los puntos que vamos a tocar: la cadena de supervivencia, la prevención de un paro cardiorrespiratorio o un paro cardíaco. Si el paciente está en paro cardíaco, cómo hacer la evaluación de esos pacientes, la evaluación inicial. Si es que realmente identificamos que está en un paro cardíaco o un paro respiratorio, cómo hacer una RCP de alta calidad. Vamos a ver los diferentes algoritmos de RCP básico. Y por último vamos a ver lo que es la obstrucción o el manejo de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Entonces todo esto comprende el soporte vital básico. El soporte vital básico, ¿qué es? Es el conjunto de maniobras que nos van a permitir identificar si una persona está sufriendo una parada cardíaca o respiratoria o cardiorrespiratoria y aplicar en ella una sustitución o maniobras para sustituir de forma temporal esas funciones respiratorias o esas funciones cardíacas, ¿ya? Hasta que el paciente pueda recibir una atención médica ya especializada. Eso es el soporte vital básico. La cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia no es más que el conjunto de eslabones que van a unir a una persona que ha sufrido un paro cardíaco, un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio, con la supervivencia o con la sobrevivencia. ¿De acuerdo? Esa cadena de supervivencia se divide en dos: una extrahospitalaria y en una intrahospitalaria. ¿De acuerdo? Lo que nos corresponde a nosotros es ver la parte intrahospitalaria. La parte de prevención del paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Existen muchos estudios, y este que les traigo aquí nos muestra, o en sus conclusiones nos dice, que de todos los pacientes que presentaron un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, un paro cardio o respiratorio, esos pacientes, alrededor del 84%, presentaron algún signo o algún síntoma de deterioro 8 horas previas antes de producirse el evento, antes de producirse el paro. Entonces, en base a esos estudios, nos dicen que hay signos y hay síntomas que nos van a orientar o que nos están diciendo que este paciente nos va a hacer paro. Los síntomas pueden ser dolor torácico, puede ser disnea, alteración del estado de conciencia, alteración del estado mental, o algunas quejas gastrointestinales, principalmente dolor, ¿ya? A nivel de la epigastria. Los signos pueden ser un aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 30, esto es frecuencia cardíaca, perdón, una frecuencia cardíaca menor a 30, mayor a 130, la presencia de una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, la presencia de una saturación menor a 90%, una disminución en la escala de Glasgow de 2 puntos, en lo que estaba el paciente, estaba en 15 y de pronto está en 13, entonces eso nos tiene que alertar. La presencia de hipotermia o la presencia de hipertermia. Todo esto nos está orientando, nos puede decir que el paciente nos va a hacer paro en un futuro muy inmediato, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay que hacer? Pues prevenir, tomar en cuenta todo eso. Para identificar esos pacientes se han desarrollado algunas escalas, y dentro de esas escalas está esto que les estoy mostrando, es la escala de riesgo precoz, ¿ya? Toma en cuenta todos los parámetros que les he mencionado anteriormente: la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura y el estado neurológico del paciente. Dependiendo del valor que obtenga o que tenga el paciente en uno de estos datos, se le va a asignar un puntaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 101 a 110, digamos hasta 108, ya es un punto, ¿ya? Si está con una frecuencia respiratoria de 24, está dentro de este rango, ya tiene 2 puntos. Entonces sumamos 2 más 1, ya son 3. ¿Qué nos dice esta escala? Si el paciente presenta 3 o más puntos,
debemos activar el sistema de emergencia. Si nosotros encontramos un paciente con eso, alertar al sistema de emergencia, que en teoría debería responder y debería atender al paciente y buscar por qué se está produciendo esta alteración y tratar la causa para mejorar eso. De esa forma vamos a evitar que el paciente haga un paro cardíaco, un paro respiratorio o ambos. El algoritmo de soporte vital básico. Ya existen, como les mencioné, uno es de la AFA y el otro es del Consejo Europeo. A mí me gusta más que todo este, que es el Consejo Europeo, que es el último que han sacado en el 2021. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el algoritmo? Vamos a ver todos los pasos así en general ahorita. Lo vamos a ir desglosando uno por uno y luego lo vamos a volver a ver todo el algoritmo completo. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es que sospechamos o nos encontramos ante una persona inconsciente, debemos evaluar la escena y evaluar a la víctima. Antes de evaluar a la víctima, debemos evaluar la escena. ¿Ya? ¿Qué debemos ver? ¿La escena es segura? ¿Sí o no? Es segura para nosotros, ¿ya? Una vez hemos evaluado la escena y hemos determinado que es segura para nosotros, evaluamos a la víctima, ¿ya? Vamos a ver si responde o no responde, vamos a ver si respira o no respira y vamos a ver si tiene pulso o no tiene pulso. Entonces, la escena es segura, sí o no, dependiendo del lugar, si es extrahospitalario o intrahospitalario, puede ser que nos encontremos diferentes escenas. Puede ser que encontremos una persona inconsciente, como ven en la imagen, en un incendio. ¿Ya? ¿La escena es segura para nosotros o no es segura? No lo es. ¿Qué hay que hacer? Sacar a la persona, llevarla a un lugar seguro y recién vamos a hacer la evaluación de la persona o de la víctima. La otra imagen, si se fijan, miren, un paciente que ha sufrido, una persona que ha sufrido electrocución, todavía está conectado, ¿de acuerdo? Conectado entre comillas, ¿no? No es el término. Si nosotros vamos y evaluamos a la persona, nos vamos a electrocutar nosotros. Por lo tanto, hay que separarla del punto en el cual ha sufrido la descarga eléctrica para decir nosotros poder evaluar a la víctima. En el ámbito intrahospitalario nos podemos encontrar con un sinfín de cosas, ¿de acuerdo? Dentro de las imágenes, como ven, la de arriba, muchas personas, ¿ya? Nos va a impedir la circulación, nos va a impedir, qué sé yo, correr con el carro de paro, podemos chocar con algo, podemos hacer caer algo, entonces también podemos perjudicar a los demás pacientes. A veces, en la unidad de emergencia, que hay muchos desechos, o por así decirlo, en el suelo. Puede haber sangre, puede haber secreciones, puede haber soluciones de un suelo que hicieron caer. Nosotros tratamos de correr, nos vamos a resbalar y ¡tang! Nosotros nos vamos a producir alguna lesión. Por lo tanto, antes de evaluar a la víctima, siempre valoren la escena donde ustedes van a ingresar a valorar a la víctima. Una vez se ha determinado que la escena es segura para nosotros, evaluamos a la víctima. Lo primero que debemos ver es si está consciente o no está consciente, ¿ya? Y vamos a ver si responde o no responde. La forma de hacerlo, como nos dice en la guía, es dándole palmadas en los hombros y preguntarle, ¿se encuentra bien? O cualquier pregunta en voz alta, señor, ¿cómo está? Cualquier cosa, le tocamos los hombros, lo agitamos un poquito para ver si realmente está inconsciente o no. Puede ser que el paciente esté durmiendo, ¿no? Le hablamos, señor, ¿cómo está? Despierta y lo dejamos dormir, no hay ningún problema. Pero si no nos responde, no despierta, vamos a ver si respira o no respira, ¿ya? Puede ser que nos encontremos dos situaciones, que respire y que no respire. Si el paciente respira, ya está inconsciente y respira, ¿qué debemos hacer? Ayudarle a que respire mejor, ¿ya? Lo podemos colocar en posición lateral de seguridad para que no se broncoaspire. Si no está respirando adecuadamente o lo hace con dificultad, podemos hacer algo para permeabilizar la vía aérea. Ya lo hemos visto en vía aérea, alguna maniobra o algún dispositivo como la cámara. En el caso de que no respira el paciente, lo que se hace es activar el sistema de emergencia, o sea, activar el código azul, ¿no? Y inmediatamente después comprobamos si es que hay o no hay pulso. Si hay pulso, ¿ya? Entonces el paciente está en un paro respiratorio, ¿ya? Lo hemos encontrado a tiempo, ha dejado de respirar. ¿Qué debemos hacer? Darle oxígeno, ¿listo?
Si no está respirando, no le vamos a colocar bigotera, no le vamos a colocar mascarilla, directamente tenemos que ventilar. Ya hemos visto cómo se debe ventilar, ya sea con uno solo o con ayuda, ¿de acuerdo? Y las ventilaciones deben ser ventilaciones efectivas, ¿de acuerdo? Y va a depender si es un paciente adulto, o si es un niño, o si es un lactante, ¿ya? Si es un paciente adulto, ¿cómo ventilamos? Ya lo hemos visto. Una ventilación cada 5 a 6 segundos, lo cual más o menos te va a dar una frecuencia entre 10 a 12 ventilaciones. Si es un niño, se debe realizar, o un lactante se debe realizar una ventilación cada 3 a 5 segundos. Si haces cada 3 segundos, o si haces cada 5 segundos, le vas a dar 10 ventilaciones por minuto. Si haces cada 3, le vas a dar alrededor de 20 ventilaciones por minuto. Cuando estás ventilando, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo que ya hemos visto también en vía aérea, que con cada ventilación, cada que apretamos nosotros el ambú, no dure más de un segundo, ¿ya? Con cada ventilación que debe haber elevación simétrica del tórax. Y mientras estemos realizando la ventilación, debemos comprobar el pulso cada 2 minutos. Eso en el caso de que el paciente solo esté en paro respiratorio. Pero si el paciente no tiene pulso, el paciente está en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Iniciar inmediatamente a la ASP y comenzamos con las compresiones torácicas. Ya lo primero a hacer es compresiones torácicas. Muy importante, para la evaluación del pulso no se debe tardar más de 10 segundos, ¿ya? Está estudiado ya que cualquier personal de salud entrenado, sea médico, sea médico o enfermera, debería ser capaz de identificar el pulso, si es que lo hay, en menos de 10 segundos. Si nosotros tardamos o no identificamos pulso en 10 segundos, debemos asumir que el paciente no tiene pulso, ¿de acuerdo? Porque no se debe tardar más. Si no encuentra pulso en 10 segundos, asuman que no tiene pulso. ¿Y qué hay que hacer? Iniciar las compresiones torácicas. ¿Cómo se hacen las compresiones torácicas? La forma de hacer las compresiones torácicas es: trazamos una línea imaginaria intermamilar a nivel del esternón por debajo de esa línea. Ese es el lugar donde se debe comprimir, ¿de acuerdo? La posición de las manos la compresión se va a hacer con el talón de la mano dominante, si uno es diestro o si es zurdo, y se forma de forma que se va a entrelazar las ambas manos sobre ese punto para hacer las compresiones. La posición de los brazos, ¿cómo se debe colocar los brazos? La posición correcta es la que ven aquí, la B, ¿ya? Los brazos deben ser perpendiculares a la superficie donde está apoyado el paciente. Si se fijan aquí, forma un ángulo de 90 grados. Esa es la posición. No se debe hacer las compresiones cuando el ángulo es inadecuado, si se fijan aquí. ¿De acuerdo? De esa forma no se va a comprimir el corazón adecuadamente para enviar el volumen de sangre a los tejidos en cada compresión. A tener en cuenta cuando se realizan las compresiones, no apoyarse, ¿de acuerdo? Cuando están haciendo cada compresión y se apoyan sobre el tórax, miren cómo se comprime el corazón. ¿Eso qué hace? Disminuye el volumen de llenado, disminuye la cantidad de sangre que va a llegar al corazón. Por lo tanto, va a disminuir también el volumen que va a enviar el corazón en la siguiente compresión. Por lo tanto, están disminuyendo el flujo sanguíneo efectivo al cerebro y al corazón. ¿Ya? Lo ideal es que no se apoyen sobre el tórax, como muestra la imagen B. Las compresiones torácicas pueden ser en niños mayores de 1 año. Si se fijan, una persona adulta puede hacer mucha fuerza en cada compresión. Por lo tanto, puede provocar bajas lesiones en este tipo de pacientes. La forma de realizar las compresiones es, si se fijan en la imagen, con una sola mano. ¿De acuerdo? Y si nosotros estamos solos y vamos a comprimir, con la otra mano debemos asegurar la cabeza. ¿Por qué? Porque en cada compresión que hagamos la cabeza se va a mover, ¿de acuerdo? Y le podemos provocar algún traumatismo craneoencefálico al paciente por esos movimientos. Por eso se comprime con una mano y con la otra mano se va a fijar la cabeza si es que estamos nosotros solos. En los lactantes, o sea, menores de 1 año, la forma de comprimir es como muestra en la imagen A y en la B.
se realiza o con 2 dedos, con una mano, o si vamos a comprimir con 2 manos, solamente con los pulgares. Se entrelaza las manos en la parte posterior del tórax y en la parte anterior, en el punto que ya hemos mencionado, se hace compresión con los pulgares. Cuando estamos comprimidos también debemos ventilar al paciente. ¿Verdad? Eso se llama relación compresión-ventilaciones. Esa relación compresión-ventilaciones tiene que ser 32. ¿Eso qué quiere decir? 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. Otra vez, 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿De acuerdo? Esa es la relación ventilación-compresiones en la RCP básica. Cuando el paciente no está con un dispositivo de vía aérea avanzado, o sea, no está con un tubo, no está con una máscara laringe. Y estamos haciendo la ventilación no invasiva, o sea, ventilación mascarilla con la mascarilla facial. Cuando se hace las ventilaciones y las compresiones, hay que tener en cuenta o cumplir los criterios de una RCP de alta calidad. ¿Ya? Si nosotros hacemos esta RCP, esto nos va a garantizar que la RCP es adecuada, ya tanto las ventilaciones como las compresiones. Las características son que las compresiones, comenzar las compresiones 10 segundos después de haber identificado el paro. ¿De acuerdo? Dentro de los 10 segundos. No debemos tardar más de 10 segundos después de haber identificado que el paciente está en paro en iniciar las compresiones. Se debe comprimir fuerte y rápido, ¿ya? La frecuencia de las compresiones debe ser entre 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ya? La profundidad en adultos no se debe comprimir más de 5 centímetros. En niños, no más de 5 centímetros, también mayores de 1 año, y en lactantes menores de 1 año, no más de 4 centímetros. Después de cada compresión, lo que ya les mencioné, debe permitirse la expansión torácica completa, no se deben apoyar sobre el tórax, se deben minimizar las interrupciones. Cualquier interrupción que yo haga, ya sea para tomar el pulso, para ventilar, para colocar el dedo o lo que sea, no debe tardar más de 10 segundos, ¿de acuerdo? No se debe interrumpir más de 10 segundos las compresiones. Se debe realizar las ventilaciones eficaces para que el tórax se eleve, como lo que ya les he mencionado, ¿no? Una frecuencia adecuada, un volumen adecuado y que éstas sean, que produzcan una elevación del tórax. No se debe hiperventilar al paciente. Cuando hiperventilamos al paciente, se produce un aumento de la presión negativa a nivel del tórax, lo cual reduce el retorno venoso, reduce la precarga. Por lo tanto, en cada compresión se va a enviar menor sangre o el flujo sanguíneo que va a llegar a los tejidos va a ser menor, lo cual va a provocar que nuestras maniobras de resucitación sean inadecuadas, sean ineficientes. Bueno, ¿qué más comprende la RCP básica? El uso del DEA. ¿Ya? El DEA es el desfibrilador externo automático, son sus siglas. ¿Ya? Es este dispositivo que ven en la imagen, que lo que va a hacer, como su nombre lo dice, automático, nos va a indicar los ritmos del paro cardíaco, va a identificar el ritmo cardíaco en el cual se encuentra el paciente durante el paro cardíaco. Esos ritmos se agrupan en dos. Pueden ser los ritmos desfibrilables o pueden ser los ritmos no desfibrilables. Los desfibrilables son dos, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y los no desfibrilares son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, el DEA, dentro de su funcionamiento, lo que nos dice, él analiza estos ritmos, identifica y nos va a decir si es necesario administrar una descarga al paciente o no. Si nos dice que se debe administrar una descarga al DEA, entonces está en cualquiera de estos dos ritmos, o fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso. ¿De acuerdo? Pero si nos dice que no se recomienda o no nos recomienda administrar una descarga, está en cualquiera de estos dos, o asistolia o actividad eléctrica sin pulso. ¿De acuerdo? La forma o las palas, los parches de los DEA, se debe colocar uno en la región infraclavicular derecha y el otro por debajo de la mamila o de la tetilla izquierda, ¿de acuerdo? Sobre la línea axilar anterior. ¿Bien? Si no se acuerdan eso, los mismos parches cuando se abre el DEA nos viene y nos muestra dónde se debe colocar
cada parche. En adultos y en el caso de niños o de pacientes con un peso de 25 kilos o menos, miren, uno se coloca, uno es anterior y otro es posterior, ¿de acuerdo? Sobre el esternón y sobre la columna entre ambas escápulas. ¿Cómo se usa el DEA? Los pasos para usar el DEA, ¿ya? Cuando nos llega el DEA, cuando tenemos el DEA, lo primero que hay que hacer es encender el DEA, ¿ya? Encendemos el DEA y debemos colocar los electrodos o los parches en el paciente como ya hemos visto. Muy importante, estos dos pasos se hacen durante la reanimación, ¿de acuerdo? O sea, mientras están comprimiendo, mientras están ventilando, se debe hacer estos dos pasos. No se debe dejar de comprimir, no se debe dejar de realizar la ventilación para hacer esto, ¿de acuerdo? El que está comprimiendo, hay otro que coloca los parches. Otro paso es analizar. El DEA tiene un botoncito que dice analizar. Le dan analizar y el DEA va a tratar de identificar el ritmo cardíaco en el cual se encuentra el paciente en el paro cardíaco. Muy importante aquí, cuando se hace el análisis, no se debe tocar al paciente. No se debe ventilar, no se debe comprimir. ¿Por qué? Porque cada compresión que nosotros hagamos, el DEA lo puede identificar como una actividad eléctrica, ¿de acuerdo? Y nos puede no recomendar la administración de descarga cuando sí deberíamos administrar la descarga, ¿de acuerdo? Una vez analiza el DEA, nos va a decir si se administra o no se administra descarga, ¿de acuerdo? Nos dice eso, nosotros iniciamos inmediatamente las RCP, iniciamos las compresiones, iniciamos las ventilaciones. Mientras estamos haciendo eso, ¿qué debemos hacer? Cargar el DEA. Entonces existe un periodo de unos 10 segundos más o menos, el cual el DEA se va a cargar. Y te va a decir si la carga está lista o no. Una vez esté lista la descarga, debemos administrar esa descarga. Y tiene un botoncito así con un rayo, ¿de acuerdo? Que es para administrar la descarga. Cuando se administra la descarga, no se debe tocar al paciente. No se debe ni comprimir ni se debe ventilar al paciente. Se administra la descarga y otra vez inmediatamente se inicia la RCP. Entonces, esos son todos los pasos del DEA, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora vamos a ver el algoritmo completo, ¿de acuerdo? Encontramos una persona, un paciente que esté inconsciente o probablemente esté inconsciente. ¿Qué debemos hacer? Nosotros evaluar al paciente. Primero evaluamos la escena, luego evaluamos al paciente. No hay movimiento, no responde el paciente, no respira el paciente. ¿Qué debemos hacer? Activar el sistema de emergencia, activar el código azul. Comprobamos el pulso. ¿Hay pulso? No hay pulso. Si hay pulso, está en paro respiratorio. ¿Qué debemos hacer? Ventilar al paciente, ¿de acuerdo? Mientras ventilamos, más o menos cada 2 minutos vamos a comprobar el pulso. ¿Por qué? Porque si a los 2 minutos no hay pulso, el paciente ya ha hecho un paro cardíaco. Por lo tanto, debemos iniciar compresiones. Pero si cada 2 sigue habiendo pulso, el único problema es la respiración y debemos seguir ventilando al paciente. En el cambio, si no hay pulso, después de haber buscado pulso 10 segundos, iniciamos la RCP, iniciamos con compresiones y las vamos intercalando con ventilaciones. Una relación de 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿De acuerdo? Una vez llega el desfibrilador externo automático, debemos comprobar, debemos analizar o buscar el ritmo de paro. Se analiza con el DEA si requiere desfibrilar o no requiere desfibrilar. Si requiere desfibrilar, vamos a administrar la descarga, inmediatamente iniciamos la RCP. Y esa RCP debe ser 2 minutos más o menos. Y luego volvemos a analizar el ritmo. ¿De acuerdo? Si sigue el ritmo desfibrilar, nos sigue recomendando descarga otra vez, RCP 2 minutos y volvemos. Y así damos vuelta en toda esta parte del algoritmo. Si el ritmo que nos recomienda es no desfibrilar, o sea, nos recomienda no administrar la descarga, ¿qué hacemos? Seguimos haciendo compresiones y ventilación. ¿De acuerdo? Durante 2 minutos. Durante otros 2 minutos volvemos a analizar el ritmo. Si nos vuelve a recomendar no administrar descarga, ¿qué debemos hacer? Otra vez iniciar RCP.
haciendo compresiones y ventilaciones durante 2 minutos y luego volvemos a analizar el ritmo. Y así, hasta que salga, hasta que decidamos nosotros suspender las maniobras de reanimación. Algunos casos especiales que nos podemos encontrar, ¿ya? La RCP básica en las pacientes embarazadas es similar a el algoritmo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Los tiempos, la desfibrilación, las compresiones, las ventilaciones, todo es similar. ¿Cuál es el plus que se aumenta o lo que difiere del algoritmo anterior? Esta parte, ¿de acuerdo? Más o menos, si nosotros evidenciamos que está a la altura del ombligo, o sea, el fondo uterino, o por encima, más o menos se calcula que el embarazo es mayor a 20 semanas. En esos casos, la misma presencia o el peso del útero con todo su contenido, el feto, el líquido amniótico, produce una compresión aorto-cava, lo cual va a disminuir el retorno venoso y nos va a dificultar o nos va a disminuir la posibilidad de éxito o de que el paciente salga del paro cardíaco. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Se hace un desplazamiento manual del útero hacia la izquierda, como vamos a ver en algunas imágenes, o si no podemos hacer el desplazamiento manual del útero, hay que inclinar lateralmente hacia la izquierda a la paciente. De esa forma, disminuimos o liberamos la aorta y la cava de esa compresión y vamos a aumentar el retorno venoso, lo cual nos va a aumentar el éxito de las maniobras de reanimación. Así. Entonces, mujer embarazada, se hace el desplazamiento manual, así, empujando hacia el lado izquierdo, dependiendo si nosotros estamos a la derecha de la paciente, debemos empujar al lado contrario, o sea, a la izquierda de la paciente. En cambio, si estamos nosotros al lado izquierdo de la paciente, ¿qué debemos hacer? Jalar el útero hacia nosotros o hacia la izquierda de la paciente. De esa forma se va a liberar la compresión aorto-cava. Si no se puede hacer ninguna de esas dos maniobras, o son pocas las personas, porque se requiere que una persona esté todo el tiempo de la reanimación haciendo eso, y somos pocos los que están reanimando, entonces hay que producir una inclinación lateral. Podemos colocar una almohada, una cuña, lo que sea que produzca esa inclinación lateral izquierda de la paciente, con lo cual si se fijan en la imagen, miren, se libera la aorta y la cava, ¿de acuerdo? Lo cual va a facilitar o aumentar el retorno venoso. En los pacientes COVID, ¿ya? Con sospecha de COVID, ¿ya? Es similar, casi todos los pasos que hemos visto en el algoritmo. ¿Cuál es la diferencia? Las medidas de bioseguridad, ¿de acuerdo? Mínimamente, para nosotros realizar la reanimación, debemos contar con un barbijo, ¿ya? Un KN o un N95 para nosotros. Y cuando se hagan las compresiones, si es que todavía no se están haciendo las ventilaciones, colocar un barbijo al paciente, sea que sea, puede ser un barbijo quirúrgico. De esa forma, cada vez que nosotros comprimamos, vamos a evitar la liberación de partículas virales al medio ambiente. ¿De acuerdo? Si vamos a hacer la ventilación, como ya hemos visto en la práctica, utilizar los filtros antivirales. El filtro antiviral debe ir entre la máscara de ventilación y entre el dispositivo de ventilación. De esa forma también todo vamos a evitar la liberación de las partículas. Entonces, como mínimo, eso para la RCP básica, ¿de acuerdo? Bien, en los casos, ya para terminar el tema, cuando exista la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿de acuerdo? Pueden haber, este es el signo universal de atragantamiento, se llama, ¿ya? Si se fijan, la persona se lleva las manos o entrecruza las manos en el cuello y presenta una cara de desesperación. Si nosotros vemos a alguna paciente, lo más probable es que se haya atragantado o su vía aérea se haya obstruido con algún cuerpo extraño, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debemos buscar? Existen dos grados de obstrucción. Puede ser una obstrucción leve y puede ser una obstrucción grave. ¿Bien? En los casos de que sea una obstrucción leve, el paciente puede hablar. Nosotros le podemos preguntar, ¿te atoraste? ¿Te atragantaste? Sí, te va a decir. Muy bien. En los casos de que sea una obstrucción grave, no va a poder hablar.
Pero sí puede asentir, te va a hacer sí, te va a decir con la cabeza. Bueno, otros signos que podemos buscar, si es una obstrucción leve, el paciente puede hablar, puede toser, puede respirar. Si es una obstrucción grave, no puede respirar, puede haber sibilancia en cada respiración del paciente, no va a poder toser y podría estar inconsciente el paciente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dependiendo de la gravedad de la obstrucción. Si es una obstrucción leve, entonces, como si se fijan, el paciente puede toser, animarlo, hacerle barra que tosa para expulsar el cuerpo extraño. Nosotros podemos ayudarlo, podemos inclinar con algunas palmadas. En cambio, en la obstrucción grave, el paciente no puede toser. Va a estar muy difícil que él por sí solo realice la expulsión del cuerpo extraño. ¿Qué hay que hacer? La maniobra de Henry, ¿ya? Entrelazar los brazos sobre el epigastrio y hacer las compresiones en el paciente para ayudarle a que expulse el cuerpo extraño. En las mujeres embarazadas, la compresión se realiza por encima del útero, más o menos se va a realizar a nivel del apéndice cifoide, las compresiones para ayudar a desobstruir la vía aérea. Muy bien, entonces ese sería, doctores, todo lo que corresponde a RCP o soporte vital básico. Preguntas hasta aquí, doctores. Esto es lo que vamos a ver mañana. ¿No hay preguntas? Muy bien. ¿Qué más? Aquí está. Está presente doctora Alison López, está presente. Aclaración, algunos que me han preguntado, tanto el caso clínico como la evaluación, el plazo se ha ampliado hasta el día domingo, ya hasta las 11:59 de la noche. Los que no han asistido a la clase práctica del día sábado, les va a llegar al Classroom el trabajo práctico que deben realizar para compensar tanto la asistencia como la calificación de esa clase. ¿De acuerdo? Si alguien, por favor, conoce a la doctora Alison López Robles, por favor, dígale que se comunique con mi persona porque no la he encontrado en el Classroom. No sé con qué nombre estará. Hay algunos que no están con nombre y quizás sea alguno de ellos, pero necesito identificar a cada uno de ustedes en el Classroom para las calificaciones. ¿De acuerdo? Bien, doctores, si no hay nada, entonces no hay preguntas, no hay dudas. Nos vemos el día de mañana a la misma hora que el anterior sábado para las clases prácticas. Que deben llevar dediles, por favor, ¿ya? Igual que la anterior práctica.